Biblia en Gálatas 6, como ya el hermano decía, en Gálatas 6, uniendo a Salmos 34, 20 al 22. Y el Señor, mis amados hermanos, nos va a enseñar, el Señor nos va a enseñar y nos va a definir lo que es la palabra o la frase engañéis. Habíamos visto semanas atrás, mis amados hermanos, un principio de 20 referencias bíblicas a la palabra de Dios, al poder de ella, allá en Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. La palabra de Dios es una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, tuétanos, discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. El mensaje de la palabra del Señor es siembra y cosecha, o más bien, no os engañéis. ¿Qué significa la frase bíblica? Dios no puede ser burlado. La frase bíblica, Dios no puede ser burlado, no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que es hombre. Sentido genérico, plural y numérico. La mujer sembrare, eso también va a cegar. Permítame darle una definición de este pasaje bíblico, después las maestras con los salones de clase con sus niños entrarán allí. Dios no puede ser burlado. Se refiere a que nadie y ningún ser humano nacido de mujer en esta tierra puede engañar, desafiar a Dios y quedar libre sin castigo, sancionado o reprendido o ser echado al fuego del infierno eterno. Cada persona, cada ser humano, consciente de sus actos, tendrá que responderle a Dios por ello. Cada persona recibirá el fruto de lo que ha hecho, de sus acciones, sean sentimientos, emociones y voluntades, sea joven, sea viejo. Para Dios no hay una edad después que la persona tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Tarde o temprano vamos a recibir el fruto de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, delante de la presencia del Señor. La Sagrada Escritura aquí, en Gálatas 6 y 7, nos da una clara referencia, una clara descripción, con lujo de detalle, lo que la carne siembra o el espíritu siembra, eso va a cosechar. Sean obras buenas o sean obras malas. El hombre tendrá que darle cuenta a Dios, en sentido genérico, plural y numérico. Dios no puede ser burlado. No engañarse, es la otra frase. La frase bíblica comienza con una serie de graves advertencias para no caer en el engaño, ya que Dios ve la verdad, las intenciones, las acciones del corazón y los motivos que están escondidos en el corazón que el hombre y la mujer no ven. Ahí vemos a Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, que el Señor nos dice que Dios conoce las intenciones y lo íntimo del corazón que usted y yo no vemos de la otra persona. La justicia de Dios implica, o sea, el castigo de Dios implica que Dios no puede ser engañado, según nos dice esta frase y este pasaje bíblico en Gálatas 6, 7.
podido desafiar. Que todos nosotros estemos pendientes, seguros, conscientes de que este pasaje bíblico de no os engañé, Dios no puede ser burlado, es algo que tiene una realidad firme, fija, porque son palabras de Dios, hermanos y hermanas, palabras de Dios. En esos 20 pasajes bíblicos que le hablé del poder de ella. Cosecha y siembra. Quien siembra para su propia carne, de su propia carne cosechará los deseos de ella. Es un pecado. La carne cosechará corrupción e inmundicia, mientras que todo aquel y aquella que siembra para el Espíritu de Dios, va a cosechar lo que el Espíritu de Dios le ha de dar como premio a la vida eterna. ¿Cuáles son las consecuencias morales y espirituales de este pasaje bíblico de siembra y cosecha? Que las advertencias que Dios nos da, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado ni esquivado, y nosotros salir como campeones que hemos ganado. La advertencia de Dios, la exhortación de Dios, la voz de alarma de Dios, es lo que Pablo nos dice aquí, en Gálatas 6:7. Que el juicio final tendrá una presentación, tendrá una manifestación en el día que vayamos a Dios o Él venga a buscarnos todos. Va a ser juicio, va a ser un juicio. Todos vamos a ir a un juicio, que no habrá otro. Juicio final con una realidad espiritual de lo que usted y yo hayamos hecho mientras hemos estado en esta vida. Hechos buenos o hechos malos. Todos estos hechos van a salir como recompensa o como castigo y frutos de lo que usted y yo hemos hecho aquí en la tierra. Sean ocultos, sean revelados, sean buenos y sean malos. Déjeme darle una referencia de una historia que leí de un abogado aquí en el estado de Norte Carolina. Un abogado pensó, aquí en el estado de Charlotte, pensó que había encontrado una forma ingeniosa de salirse con las suyas. Un abogado del estado de Norte Carolina y de la ciudad de Charlotte pensó que había encontrado la forma sabia e ingeniosa de salirse con la suya. Este abogado de Charlotte, Norte Carolina, compró una caja de cigarros caros y extremadamente raros y luego los aseguró contra incendios. Pongan atención a esto, al pasaje bíblico de Gálatas 6:7. No importa que usted y yo seamos cristianos o no, va a haber un juicio de todos los seres humanos, sean cristianos o no cristianos. Oigan lo que este hombre hizo, abogado aquí. Compró una caja de cigarros bastante raros y bastante caros y los aseguró contra incendio, en otras cosas que había asegurado en su propiedad. Dentro de un mes se había fumado toda la caja de cigarros de 24 de ellos. El abogado presentó una demanda porque había dicho que había perdido sus cigarros en un incendio o en una serie de incendios. Pongan atención aquí, porque a veces nosotros vamos a encontrarnos como el hombre rico. A veces vamos a encontrar en nuestra vida como lo encontró Judas Iscariote. A la ley se refiere mucho que perdía la vida, no prestando atención
a las palabras de Jesús que dijo allá en Marcos 8, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que por causa mía y del evangelio la busque la va a encontrar. Porque ¿qué aprovechará el hombre si perdiere toda su alma? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿qué recompensa usted va a dar por su alma cuando esté delante del juicio final delante de Dios? No habrá ninguna recompensa, no podrá pagar nada, porque ya Cristo pagó su vida en una cruz por usted y por mí. Que lo único que tenemos que hacer, aquellos que no conocen al Señor, no sean bautizados para el perdón de sus pecados, Jesús le dice que lo hagan y le acepten, dejando el mundo y el pecado de este mundo malo y abrazarle a Él. No se engañen. Este abogado, al comprar esta caja de cigarros de 24, lo guardó y se lo fumó. Y al fumárselo en una serie de pequeños incendios, como es la idea, demandó a la compañía aseguradora, por cualquier que hablo de Carolina. La compañía de seguros se rehusó a pagar una indemnización por lo que él la demandaba. Incendio. Razón obvia. El hombre había consumido sus propios cigarros. Un seguro contra incendio, decían ellos, no comprende los daños de cigarros. Pero la corte vio que esto era insólito, que esto era frívolo lo que este abogado estaba haciendo. ¿Y qué ustedes creen lo que pasó? ¿Qué creen ustedes de lo que pasó? Les voy a dar la respuesta. La corte falló a favor del abogado. La corte falló a favor del abogado y la compañía tuvo que pagarle a este abogado por esos pequeños incendios que él había hecho, nada más y nada menos que, para sorpresa suya y mía, la suma de $15,000, una suma de $15,000 le pagó a la compañía cuando el juez dictó sentencia final a favor de este abogado que había provocado pequeños incendios, porque él decía que cuando él aseguró los cigarros, aseguró todo contra incendios. El abogado estaba muy orgulloso de sí mismo y de su movida ingeniosa, de la tranza, del engaño, de la maldad que había hecho. Por ahora que viene la buena parte. Dios no puede ser burlado. Salmo 34, 21 dice: matará al malo la maldad. Hermano, cuando la Sagrada Escritura dice que Dios no puede ser engañado, esto va para nosotros, ustedes, para mí, para todos. Oigan lo que pasó. El abogado sale con sus $15,000 en los bolsillos. Después que cobra el cheque, la aseguradora ahí mismo hizo que lo arrestaran. La compañía de seguro a la que él demandó por $15,000 hizo que lo arrestaran porque él había cometido 24 incendios premeditados. Él demandó, el abogado, a la compañía de seguro por los pequeños incendios que se habían hecho, los pequeños incendios del cigarro que se había fumado. Se lo había fumado, se lo acabó todo y fue a demandar a la compañía. La compañía aseguradora dijo: no, espérense, vamos ahora nosotros a usar nuestro propio testimonio. Este hombre causó 24 incendios premeditados en contra de la compañía y de lo que él se había fumado. ¿Qué ustedes creen que hizo el juez ahí mismo? El juez se fue a favor
cárcel. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Gálatas 6:7. El Señor no puede ser burlado. Si el Señor no puede ser burlado, ¿qué dice la Sagrada Escritura? No hagáis daño al prójimo. No le hagáis daño a tu prójimo. Como dice el Señor en 1 Corintios 6, 9, 10 y 11. No erréis, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los estafadores, ni los afeminados, ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán al reino de Dios. No erréis, no nos engañemos, hermanos, que cuando el Maestro Jesús dice, obedézcame a mí, a Él hay que obedecerle. La maestra en un salón de clase con sus niños, pasen allí y vamos a ver lo que el Señor nos dice en la segunda parte de cosecha y siembra. No os engañéis. Dios no puede ser estafado. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. El versículo 6 de Gálatas 6 decía que, oigan lo que dice el versículo 6 de Gálatas 6. Gálatas 6, siembra y cosecha. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra aquel que le instruye. Se recordarán que el apóstol Pablo estaba defendiendo una causa. ¿Cuál es la causa justa que el apóstol Pablo estaba defendiendo? De que él, como un ministro de Dios, un siervo de Dios, un santo de Dios, Dios le había elegido, le había llamado para predicar las buenas nuevas de salvación. Pero los Gálatas, como muchos de nosotros que siempre queremos buscar un atajo, queremos buscar siempre beneficio para nuestra propia carne, como la historia de este abogado. A lo mejor usted no es abogado, ni yo tampoco, ni trabajamos en una compañía de seguro, pero aquí el mensaje: no debemos engañar. De Dios nadie se burla. Nadie engaña a Dios. ¿Cree usted que si se arrepiente y se bautiza para perdonar sus pecados es una pérdida de tiempo? Y no lo hace. Cuando la muerte lo sorprenda, usted se da cuenta que el que fue engañado fue usted, porque Dios dijo que en Cristo Jesús solamente hay salvación. Jesús lo dijo: solamente en mí hay salvación. Porque mis palabras, dice Jesús, son las que dan vida eterna. Y a nosotros, después que somos cristianos, o usted después que sea cristiana, ¿qué vida debe llevar? Una vida de gozo, de paz, de benignidad, paciencia, bondad, fidelidad, dominio propio, orar para el bien necesitado. Porque necesitado aquí no solamente necesitado de dinero, de bienes materiales, sino necesitado y necesitada de conocer a Dios. A través de su Hijo Jesús, arrepintiéndose y bautizándose para perdonar sus pecados. Entonces los Gálatas, como eran una comunidad donde estaba la iglesia de Cristo, habían venido de la idolatría, habían venido de servicio a los dioses paganos, a los sacrificios de niños. Hacían sacrificios de niños. Un hombre podía vivir. Lo que hoy vemos, estamos mirando, observando, no es nada nuevo. Un hombre viviendo con 5 y 6 mujeres y viceversa. Eso existía ya. Ya existía eso. Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos metieron en este problema de pecado. Por un hombre vino el pecado, por otro hombre llamado Jesús, que vino la salvación a todos. De Dios nadie se escapa. Entonces, los Gálatas decían que no, que Pablo no podía venir a traerle palabra de Dios cuando ellos nunca han visto a Dios. No le servían a los ídolos. Y dentro de la iglesia existía este problema, que no le daban crédito a Pablo, porque muchos de los cristianos que estaban en Galata,
decirlo así, eran carnales. Como muchos cristianos hoy en día carnales, piensan que van a burlarse de Dios. Usted se podrá burlar de mí, pero del mensaje del Señor y del hermano usted no se burlará. No. Pensará que burlarse. Usted se burlará de mí. ¿Y qué me burlaré de usted? Pero de Dios. No. Porque uno de los mandamientos de la ley de Dios dice: no os hagáis daño a tu prójimo. Ni de hecho, ni de palabra, ni de pensamiento. De ninguna forma hacer daño a nadie. Sino orar sin cesar, para que también aquellos y aquellas que no le conocen, que pueden ser malos, muchas veces nosotros decimos, el diablo encarnado en la vida de personas, se arrepiente, porque así fuimos usted y yo antes. Gente mala, gente perversa, gente idólatra, gente inmunda, adúlteros, fornicarios, rebeldes a nuestros padres, rebeldes a nuestros patrones, rebeldes a las autoridades civiles y militares de una nación, sea esta, sea cualquiera, donde vivamos. Se dice Dios que el apóstol Pablo, él lo había mandado, lo había enviado a predicarle y enseñarle la verdad. Entonces, las cosas con que el apóstol Pablo se enfrenta, es que los Gálatas, mis amados hermanos, no respetaban a Pablo ni la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos esa advertencia que el Señor nos da. Dice que Pablo era un buen líder. Pablo era un hombre de Dios. Y en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. En Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Aquí la palabra de Dios se le debe dar honor. Y aquellos que enseñan la palabra de Dios, como el apóstol Pablo, maestro de la maestra de clase dominical, los hermanos de clase dominical, los ministros de clase bíblica y del mensaje, o usted como un maestro de su hogar, debe de ser un ejemplo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, porque Timoteo fue el ministro de la iglesia de Éfeso, lo siguiente: los ancianos que gobiernen bien su casa, que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, que fueron las palabras que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo aquí en 1 Timoteo 5, y en Gálatas capítulo 6, versículos del 6 al 10. Dice el 6 de Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, 6, que el que es enseñado haga partícipe de lo bueno a aquel que le está enseñando. Cuando a mí me estaban enseñando la Biblia, hace 42 años, hablamos de esta mañana, la numerología que las hermanas y los hermanos dijeron en mi vida, 42 años, casi 43 de bautizado, yo me gozaba con aquellos y aquellas que me enseñaban la palabra de Dios, pareja de esposos. Los que me enseñaron el evangelio a mí fue una pareja de esposos, hermanos, que vivían aquí y fueron a la República Dominicana. Me sentía feliz y contento, mas nunca lo volví a ver, siempre con la referencia. Pero después tuve la enseñanza de otros hermanos y yo me gozaba y escuchaba y prestaba atención a lo que ellos decían. Hasta el día de hoy, cuando un hermano enseña la palabra de Dios, yo me gozo. Esas conferencias que me invitan a mí, aún yo también siendo invitado para predicar, tomar el podio, me gozo con hermanos cuando le enseño, y le presto atención y siempre saco lo mejor de él. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas: si Pablo a ustedes le está enseñando, siéntanse gozosos por lo que el apóstol Pablo está enseñando, no
tomado tiempo, ha dedicado tiempo, horas de estudio, días de estudio, semanas, hasta meses de estudio, hermano, para enseñarse. A ustedes, mis amadas hermanas, cuando van a enseñar la palabra de Dios a sus niños, háganlo con gozo, para que ellos sean partícipes de enseñanza del pan cotidiano, de la vida diaria, la palabra de Dios. Como ese joven que me dijo a mí, años, en una conferencia que yo fui a predicar en Washington, ¿usted no se acuerda de mí? No. Pues yo sí me acuerdo de usted. Digo, dime quién tú eres para recordarme. Me dice, yo soy fulano de tal, que usted enseñó en tal época, allá en Nueva York, en una clase, en varias clases bíblicas dominicanas. ¿Cómo mío? Sí, yo estoy aquí porque Dios le mandó a usted enseñarme el mensaje, me arrepentí, me bauticé, y usted me enseñaba bien. Digo, yo he oído mucho tiempo. Yo le prestaba atención a lo que usted decía. Y me dice, y así a lo mejor habrá muchos de mis compañeros de clase dominical, adolescentes, que serán como yo. Pero yo he seguido los caminos de Dios. O sea que lo que yo le enseñaba a esos jóvenes adolescentes, ellos prestaron atención y ahí está el fruto. Entonces Pablo lo que le está diciendo a los cristianos de Gálatas, hagan partícipes de aquel con gozo que le está enseñando la palabra del Señor. Que le tengan de doble honor, porque le está predicando y le está enseñando, dice aquí, 1 Timoteo 5, 17. La Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno ser obrero de su salario, que era otro problema que los gálatas tenían con Pablo, que no querían ayudarlo monetariamente en sus quehaceres, sus necesidades económicas. Y el apóstol Pablo lo dijo, un pasaje bíblico que yo lo comprendí y lo adopté para mi propia vida, cuando el Señor me eligió como ministro, que el obrero es digno de su salario y estas manos me bastan para trabajar. Hasta ahora yo he trabajado y no le he hecho una carga a la iglesia nunca en la vida, nunca le he hecho, nunca. Pero el obrero es digno de su salario. El día que yo me vaya de aquí o me muera y venga otro predicador, la iglesia tiene el deber de ayudarlo económicamente. Y es lo que Pablo dice. Ahora, si el predicador no quiere, porque es un hombre de trabajo y yo no soy el ejemplo, es una bendición de Dios. Pablo dice, yo no quiero hacerle carga a nadie. Yo también digo, yo no quiero hacerle carga a nadie. Las ofrendas se distribuyen en las necesidades de la iglesia, tanto dentro como fuera, mis amados hermanos. Entonces, ese era otro problema que tenían los gálatas, que no ayudaban al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dijo, bueno, Dios no puede ser burlado. Si ustedes quieren sembrar para la carne, siembren para la carne. Con envidia, celo, rencor, maledicencia, avaricia para ellos, que es idolatría. Porque Pablo dijo, el buey que trilla, Jesús lo dijo, no se le podemos usar. En la antigüedad, en tiempo del Señor, allá en Jerusalén, cuando el agricultor estaba sembrando, cultivando la tierra, y se sembraba el trigo, ¿qué hacía el buey? ¿Qué hacía el asno? Se detenían en el sur y comenzaban a comer. Sembrando y él comiendo pequeños granos de trigo, cebada, lo que se sembrara. El agricultor no le ponía al animal un bozal, un saco, le ponía un saco en la boca para que no comiera. Te está trabajando, te está esforzando. Con gozo he recibido bendiciones de mis hermanas y de mis hermanos, no solamente en lo material, también en lo físico, en lo espiritual, la oración, el consuelo. Hay hermanos que me han dicho, mi hermano, solamente llame para lo que usted necesite. Para lo que usted necesite, usted me llama. Y si no me llama, no se preocupe que yo estoy aquí. Hermanos de la iglesia. Eso es suyo, hermano, y eso es la iglesia. No confunda, si me dicen, no confunda lo suyo con lo de la iglesia, que lo de la iglesia con lo suyo. Lo suyo es suyo, la iglesia es la iglesia. ¿Y qué hago yo? Como dije, lo que el hermano me da, el regalo, yo lo distribuyo a la iglesia. Por eso es que se ofrenda, hermano, porque hay muchas necesidades, no solamente fuera, también aquí hay muchas necesidades. Pagar la luz, ¿qué cosas se pagan? Entonces,
Dios no puede ser burlado. Porque si ustedes siembran para la carne, de la carne van a cegar la corrupción. No solamente con la ayuda económica, sino también con lo espiritual. El servirle a Dios íntegramente. Esos 10 principios son más que acompañan a nuestra salvación. Como el gozo, la santidad, la espiritualidad, la consagración, la reunión, la cena, el cántico, la benevolencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se hace como cristiano, como una iglesia reunida y como individuo también. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo aquí? Más adelante, a ellos, en el versículo 7, 8 y 9. Que lo que ustedes siembran, dice el apóstol Pablo a ellos, dice así, el 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre segara, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, versículo 8, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, versículo 9. Porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Entonces pone el ejemplo de un agricultor. Al agricultor, el campesino, siembra. Aunque la cosecha se le dañe, vuelve y siembra de nuevo. Se le daña por segunda vez, vuelve y siembra de nuevo. Porque él no va a desmayar, porque algún día va a recibir el fruto de lo que ha cosechado. De lo que ha cosechado, de lo que ha sembrado. Entonces, si usted y yo, hermanos y hermanos, no desmayamos en servirle al Señor, no desmayamos en darle lo mejor al Maestro, palabra de hecho, de pensamiento, de consagración, de reunión los unos para con los otros, no nos vamos a engañar porque estamos sirviendo al Señor. Ahora, si hacemos lo contrario, no nos reunimos, no oramos, no nos consagramos, no le damos al Señor los privilegios cuando estamos juntos de cantar, de orar, de escuchar el mensaje, porque estoy en otras cosas. Téngalo por seguro, hermano, hermana, que los frutos de ese pecado o algo se van a ver. Se van a ver del hermano o el hermano, sea familia, sea individuo, sea hombre, sea mujer, va a recoger lo que ha cosechado. Si ha sembrado la carne, de la carne va a recoger la corrupción de ella. Como este abogado que le puso la historia de aquí de Charlo, Norte Carolina. Entonces, ¿qué dice el Señor? No se engañen, no nos descarguemos, no nos engañemos, no busquemos un atajo, no rechacemos a Dios, no pensemos que burlamos a Dios. Las Escrituras declaran firme y tajantemente que todavía no ha nacido ese de mujer, después que Dios creó esta tierra, que se haya burlado de él. Un ejemplo, en Génesis, Adán y Eva, mírenlo ahí. Adán y Eva, hermano. Dios le dijo, de todo árbol que hay en el huerto pueden comer. Dios nunca le dijo, de los árboles que están en el huerto ustedes no pueden comer, no. De todos los árboles del huerto que hay pueden comer con excepción de uno. Con excepción de un solo. Dios no le está dejando que no coman. Dios le está diciendo de uno, y yo le digo a ustedes que no lo toquen, porque el día que lo toquen van a morir. ¿Qué árbol será? Porque hay especulaciones con la manzana. Lo importante era el mandato de Dios que debemos de obedecer. Cuando lo comieron, ¿qué se dieron de cuenta? ¿Qué dieron de cuenta? Que habían pecado contra Dios y faltado a la palabra de Dios cuando Dios dice, no lo hagan. No lo hagan. Los ojos fueron abiertos. ¿Y qué hizo Dios? Los sacó del huerto del Edén. Por obedecerle al diablo, sino de una serpiente, pecaron, y de ese día hasta la vida suya y mía por ello se ha cortado. Se ha cortado. Son 70 años que vamos a vivir, ¿no? 80, con muchos dolores,
que mucha calamidad. La gente vivía muchos años, pero después del pecado, hermano, todo ha ido apagándose. Como dijo ese director del observatorio espacial, que todo se va a apagar. Todo lo que hay en el universo, el sol, la luna, las estrellas, los astros, todo se va a oscurecer, porque van a morir. Porque está establecido para los hombres que mueren una vez, después del juicio, y todo será destruido, todo por fuego. Ay de usted que no ha conocido al Señor, que tiene la oportunidad de conocerle a Él, entregando su vida en Cristo Jesús. Dios no puede ser burlado. Si un hombre siembra a una mujer, ¿qué va a cosechar? Va a cegar corrupción. Le voy a dar un ejemplo. Aquí en el versículo 7, de lo que se engañan y piensan que burlan a Dios. Le voy a dar 5 principios. Después lo voy a unir a Juan 5. Capítulo 5 y Juan capítulo 13. Si nosotros como cristianos, como individuos cristianos, como familia cristiana, si sembramos en esta vida cristiana lo malo, como por ejemplo, cuando un cristiano se engaña, cuando no está presente en la iglesia para la enseñanza del maestro. Vayan cogiendo aquí, que vamos a ver lo que dice el Señor en Juan 5, Juan capítulo 5 y Juan 13. Porque si el maestro o la maestra están enseñando la palabra del Señor, fue porque Dios lo dijo. Pero son sustitutos del maestro, somos sustitutos del maestro, que es Dios, en Cristo Jesús. Cuando el cristiano no está presente en la enseñanza del maestro, se está engañando. Cuando el cristiano no está prestando atención a lo que el maestro está enseñando, sino otras cosas, se está engañando a sí mismo. Cuando busca predilección, se está engañando a sí mismo. Cuando no quiere poner por práctica las enseñanzas del maestro, se está engañando a sí mismo. Cuando no participa en el ministerio de su maestro, se está engañando a sí mismo. Cuando no alienta a otros, se está engañando a sí mismo. Pero no al maestro de maestros, que es Jesús. Vayamos a Mateo 5, a Juan 5:39. ¿Quién es el maestro que le dice a usted que se engaña cuando no está presente, cuando no está estudiando la Biblia, cuando no presta atención, etcétera, etcétera, etcétera? Vayamos a Juan 5:39. Y miren quién es el que está diciendo estas cosas aquí. En Mateo capítulo 5, versículo 39, oiga lo que Jesús nos dice aquí. Mateo 5:39. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en una mejilla derecha, vuelve también la otra. Pero ¿qué relación guarda este pasaje de Mateo 5 con Juan, capítulo 5, versículo 39? Ahora vayamos a Juan 5:39. Y miren lo que dice aquí. Foco. Oye, si alguien me hace un daño, le voy a pagar con un daño. Dice Mateo 5:39. Vamos a ver qué dice ahora Juan 5:39. Leamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 5:39. Oye, ¿quién es el maestro de maestros? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y
¿Y cómo vamos a aprender a conocer de Jesús si no estudiamos, si no estamos presentes, si no nos preparamos para el estudio del Señor, privado y público? ¿Cómo vamos a aprender? Si no escudriñamos las Escrituras, si usted no estudia las Sagradas Escrituras, si usted no las abre. Las Escrituras hoy en día se enseñan, radio, televisión, por el internet, teléfonos celulares, por todos los medios habidos y por haber de la tecnología, que es la parte buena de ella. Esa es la parte buena de la tecnología, que el mensaje llega a otras naciones en cuestiones de un salto y amén, para que nadie tenga excusa de no escuchar al Señor, del mensaje auditivo y el mensaje oral. ¿Cómo una persona se engaña a sí misma cuando no escudriña lo que Jesús dice? Ahora vamos a ir un poquitico más adelante al capítulo 13 de Juan. Juan, capítulo 13, versículo 13. Oiga quién es el maestro de maestros. Aquel que se siente triste cuando usted no está en la clase, aquel que se siente triste cuando usted no se congrega, aquel que se siente triste, que le duele que su alumno y su alumna no esté presente, aquel que como alumno no alienta a otros con la oración, con la consagración. El maestro es Jesús, hermano. Y es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo, que le diga a los Gálatas: ustedes no quieren escuchar a mi maestro, a mi mensajero de Pablo. Son las palabras mías que está hablando él, dice el Espíritu Santo a los Gálatas. Son mis palabras. Las palabras que estoy hablando son palabras de Cristo, hermano. Oiga lo que dice el versículo 13 de Juan 13. Ustedes me llamáis maestro, Jesús, y Señor, que significa amado y dueño. ¿Dueño de quién? De nuestra vida. Amado porque por usted y por mí. Despreciado por usted y por mí muchas veces, cuando no nos reunimos, no nos consagramos, no nos congregamos, no servimos a la iglesia, a otros. Y lo dicen bien porque lo soy. Pues si yo soy el maestro y el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también ustedes hagan esto. Oiga lo que el Señor dice más luego, en el versículo 16 y 17. De cierto os digo, el siervo, y aquí el esclavo, no es mayor que su Señor, que es el maestro él, ni el enviado es mayor que el envió. Yo no soy más grande que Jesús. Él me envió a predicar el mensaje. Él me mandó a enseñar el mensaje. Él me mandó a enseñarle. Como mandó a las hermanas a prepararse para que también enseñen el mensaje, hermanas que están aquí, hermanas que están allí. O sea que cuando Él le manda a hacer algo y usted le rechaza, usted no quiere, no piense que usted y yo nos vamos a burlar de Él. Porque a Él no puede serle burlado ni engañado. ¿De quién somos maestros y maestras? De nuestras propias vidas y de la vida de otros, con los ejemplos de los hechos buenos. Versículo 7. Ahora, ¿qué dice el versículo 8? Si un cristiano siembra corrupción, de su carne va a cegar la corrupción. Si usted y yo no escuchamos las advertencias del que está diciendo aquí en Juan 13, que Él es el maestro
Señor y Maestro. Y allá, en Mateo 5 y en Juan 5:39, usted y yo tenemos problemas. Usted y yo tenemos problemas. Porque si no queremos escuchar la palabra de Cristo Jesús, no solamente en público cuando estamos aquí, sino, hermanos y hermanas, en privado, cuando dice escudriñen las Escrituras, Juan 5:39, escudriñar. Usted no puede venir única y exclusivamente el primer día de la semana, en la mañana o en la tarde, que son los días que está reunida la iglesia, o los miércoles, que son los días que está reunida la iglesia, para estudiar, o los días que se hayan acordado aquí en los Estados Unidos o en otros países de reunirnos para estudiar la palabra de Dios. No, usted no puede hacer eso. Usted tiene que estudiar en privado. Usted tiene que esforzarse en privado. Una de las primeras palabras que yo vi cuando estaba estudiando la Biblia fue que el maestro de su vida, para aprender, tiene que estudiar. Si el Señor me dice que yo tengo que ser el maestro de mi propia vida para enseñar la vida de otro, yo tengo que estudiar, yo tengo que aprender. Amén. Cuando yo vi que dice, el que enseña tiene que dejarse enseñar por el maestro de maestros que sea Jesús. Porque si usted no es maestro aquí, en esta iglesia, cuando usted salga, usted va a ser maestro de su compañero de trabajo, de su compañero de escuela, de su compañero en el hogar y su compañera en el hogar. Usted es un maestro de la vida de otros. Lo que usted y yo hagamos, lo hacemos o dentro de la palabra de Dios, y si no lo hacemos, también lo hacemos dentro de la palabra de Dios, porque sus divinos mandamientos se los dio a la humanidad. Se lo entregó a la humanidad. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si nosotros como creyentes, dice aquí, Gálatas 6:8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si nosotros como cristianos, como creyentes, no sembramos una vida espiritual en Cristo Jesús, vamos a tener problemas serios. Usted no puede venir aquí única y exclusivamente el primer día de la semana o entre el medio de la semana a aprender del Señor. No, hay que aprender del Señor las 24 horas del día. Estudiar las Sagradas Escrituras 24 horas del día, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús y en ellas se encontrará la vida eterna. Si usted y yo, dice el versículo 8, no escuchamos las advertencias del Maestro, que es Jesús, el Señor, la lascivia, la carne, la corrupción de ella, las inmoralidades, el atractivo de este mundo, las ansias, la pasión de adorar. Cuando estamos reunidos a adorarle a Él, con el deseo de hacerlo, de buscar un destino mejor para nosotros. Y por el contrario, estamos invirtiendo nuestro tiempo en los afanes de este mundo, en la brujería, la idolatría, de vivir como nos plazca, de buscar posesión, poder, honor terrenal, de pelear con los demás, de vivir murmurando a los demás, criticando a los demás, de ir de parranda, de farra, de alegría, sexo ilícito, de ir acaparando, de buscar cosas en este mundo, amasar cosas en este mundo. La historia después que usted y yo muramos, partamos de la tierra, se va a escribir de otra manera. Se va a escribir de otra manera. ¿Cuál será esa manera? Si nosotros estamos buscando estas cosas que nos dice el versículo 8. No os engañéis, versículo 7, Dios no puede ser burlado. Porque el que siembra para la carne, de la carne va a cegar lo que ha sembrado. La historia suya
suya y mía, se va a escribir de otra manera, hermano. Cuando vayamos allá, vamos a encontrar sorpresa. Vamos a encontrar sorpresa. Sorpresa de júbilo. ¿Se acuerdan la parábola de Rico y Lázaro? ¿Cómo vivieron los dos aquí? ¿Cuál fue la historia? Y los planes. Los planes no los cambió Dios. No, Dios le presentó a Cristo Jesús el plan. Ambos. Al rico le dio bendiciones materiales y al pobre le dio su pobreza. Que podríamos decir que la vida es injusta. Dios no es injusto, es la vida que es injusta. Y la repartición de valores en la sociedad. Porque todo lo ha creado Dios para el bien. Hay muchas personas que hacen muy bien, muchas buenas obras. De lo cual yo me agrado de personas cuando dan mucho. Que lo reclaman después, a mí no me interesa, pero dan para otros. Pero tú no das nada. Este hombre rico no daba nada de la parábola de Lucas. Nada. Ni de las migajas que caían. Ni de la balanza. Oh, las cosas cambiaron. La historia del rico se escribió en la eternidad de otra manera. En la tierra, la historia, los pensamientos de este hombre, de los vivos, decían, fulano tenía, pero ya no tiene. ¿Se acuerdan a fulano, el apellido Sultano Mengano? Sí, pero ya no tiene, porque lo ha dejado todo en esta tierra. Ah, si usted y yo buscamos las riquezas espirituales, no es que las Sagradas Escrituras están en contra de que usted trabaje, se esfuerce y se haga rico, millonario, o trabajando, como quiera. Pero el Señor dice, dé a otros, comparta con el necesitado, con aquel que no tiene nada. Y no acaparar y acaparar y acaparar. Este hombre rico de la parábola no le daban nada, ni de las migajas que caían. Al contrario, se le daba a su perrito. La historia fue otra. ¿Quién cambió los planes? Dios. No, Dios nos lo dice aquí. En vida a usted y a mí ahora, que con Él no se juega, a Él nadie se le va a escapar. Te ha hecho lo bueno, va a recibir lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Y vivir una vida santa. Una vida apartada de todas estas obras de la carne, como dice el Señor en Gálatas. Una vida santa, una vida lícita, de buenos valores en el Señor. ¿Que es difícil? Sí, pero nunca es imposible vivir la vida cristiana. Nunca. Siempre y cuando hacemos lo que nos dice Jesús en su palabra, ya en Salmo 119, lámpara, esa es mi pie, tu palabra, y una lumbrera a mi camino. Ahí está. Ahí está. Y 1 Juan 5, 14 y 15, también nos lo dice el Señor. Y la lista de pecado podía ensancharse, engrandecerse acerca de aquello que se engaña. Una persona siempre para la carne seguirá el rumbo de todos los carnales. Cuando la palabra del Señor se refiere a carnalidad, es no darle a Jesús las obras buenas. Porque esa misma carne que quiere lo malo, esta carne que quiere el pecado, esta misma carne también quiere lo bueno. Vamos a dar lo bueno, lo que el Señor nos dice que debemos de dar, y Él nos va a ayudar. Pongámonos en las manos de Él y Él nos va a ayudar. Fue como Job dijo allá en los capítulos 39 y 40 del libro de Job: quiero una audiencia contigo, Dios. Quiero una audiencia. Ustedes sabrán que este hombre que pasó más trabajo en esta tierra. Un hombre bueno, una familia buena, que oraba y sacrificaba animales todos los días por si quizás uno de sus hijos, como dije en una ocasión, en una clase, había pecado. Y esos hijos se habían ido, se habían mudado, tenían su familia. Y él como padre siempre oraba y sacrificaba holocausto por sus hijos ante Dios,
por si quizás uno de sus hijos o sus hijas habían pecado, que Dios tuviera misericordia. Cuando nosotros de cristianos queremos burlar a Dios, las consecuencias van a venir. ¿Cuáles fueron como también las bendiciones si hacemos lo contrario? Si hacemos lo contrario, la maldición, Dios nos va a bendecir, téngalo por seguro. No son palabras mías, son palabras de Dios. Job le dice a Dios, yo quiero una audiencia contigo para que tú me digas a mí por qué yo este sufrimiento, por qué me ha pasado esto a mí, un hombre bueno, le pasan cosas malas. Dios le dijo a Job, te voy a hacer 77 preguntas. Te voy a hacer 77 preguntas, Job. Ahora, ¿tú quieres una audiencia conmigo? Todo lo que te ha pasado, Job, es para que Satanás y el mundo vean quién soy yo contigo y con la gente buena. ¿Quieres que te responda, Job? Sí, respóndeme. Y contéstame. Dice Dios. ¿Dónde? La primera pregunta, una de ellas. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo el mundo? Dime, Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo estaba haciendo el mundo, Job, contéstame, ¿dónde estabas tú? Silencio. ¿Dónde estábamos cuando el mundo se hizo? ¿Dónde estábamos nosotros? En el vientre de nuestra madre. Cuando abrimos nuestros ojos, nos dimos cuenta que todo estaba hecho. ¿Qué significa la palabra descubrimiento? La palabra descubrimiento es encontrar lo que ya estaba hecho, hermano. Ya a Dios no le costó hacer nada de estas cosas. Nada. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las constelaciones de las estrellas? Que agarré como si fuera confite. Dijo, Señor, tapa mi boca. No soy digno de ti. Entonces, con Dios no se juega. El hombre no puede ir a mujer rechazar a Dios sembrando para su carne y no abrazando a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Dios no es burlado, no hay escapatoria, no hay escondite, no hay lugar en esta tierra y debajo de la tierra en el universo que Dios no le vea a usted. ¿A dónde huirá usted de su espíritu, como dijo David? ¿A dónde correré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si voy en el abismo, allí estás tú. Si voy al océano, ahí estás tú. Si voy ¿dónde quiera estar Dios? Porque Él nos hizo a nosotros y nosotros mismos. Conclusión, Romanos 8, 6 al 8. En esos dos versículos 7, 8 y 9, que sembramos lo que cosechamos, cosechamos lo que sembramos. Oiga lo que dice Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Porque lo ocuparse de la carne es muerte, pero lo ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de esta carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, según a lo que le está dictando la carne. Como yo le decía a esta hermana de su hija, no puede agradar a Dios. Hermana, si tu hija llega, siéntete feliz. Y después me dice la hermana, ay, hermano, me anda con su Biblia mía. Y tiene el grupo de jóvenes de tu universidad. Digo, hermana, ¿qué? Estudia la Biblia, hermana. Hermana, estudia las Sagradas Escrituras.